¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un episodio más de estas aventuras de locuras de modificaciones de vehículos y de preparaciones. Esta vez para comentarles un poco de algunos avances y mostrarles algunas pequeñas imágenes que fui haciendo de a poco durante estos días de algunas modificaciones que hice en mi camioneta nueva, en la Chevy C3500, en la blanca, que realmente es una camioneta que me gusta bastante, pero tengo la intención de ponerla en venta y ver qué es lo que puedo conseguir de ella. Pero para poder hacer esto quiero solucionar varios detalles pequeños que tiene ella para básicamente dejarlo más presentable. Por eso que estoy aquí incluso en Summit Racing, para comprar algunos detallecitos. Siempre es importante cuidar todos los pequeños aspectos, principalmente a la hora de venderla. La camioneta tiene algunas fallas estéticas, obviamente por ser antigua, principalmente cuando hablamos de los plásticos, los faros, en fin, muchos detalles que quiero reemplazarlo y quiero cambiarlos para que quede básicamente lo mejor posible. Entonces, viendo todo eso, vean lo que más o menos estoy preparando para poder mostrárselos. Una de esas cosas que uno solamente ve por video, quiero saber si es cierto. Quiero ver qué puede hacer esto con los plásticos de la camioneta. Quiero probarlo aquí donde está bastante seco el plástico para ver si es que vuelve a ser negro. Entonces, plástico negro, vamos a aplicar un poco de fuego. Les tengo que decir que desde ya me impresiona. Estoy tratando de filmar y hacer esto al mismo tiempo sin tratar de quemar nada. Así que perdón si es que se mueve un poco, pero tratando de hacer entre líneas. Me impresiona. Obviamente está un poco, parece como que más derretido en algunas partes, pero miren la diferencia entre esta área que no hice aún, aquí y aquí. Aquí, les soy sincero, ya lo había probado con un calentador, pero con el soplete queda muchísimo mejor. Me gusta. Voy a seguir. Voy a mejorar en este lado que había hecho ya con la pistola de calor nada más. Pero hay que atajar durante tanto tiempo que yo creo que la pistola de calor simplemente aplica calor muy despacio y va calentando la pieza completa. Sin embargo, así cuando dejes con fuego es mucho más rápido el cambio de temperatura en la superficie del plástico. Obviamente estoy tratando de cuidar la pintura, pero me fascina. Voy a tratar de hacer esta mitad. Déjeme traer algo para sacar la chapa y vean en tiempo real lo que pasa. Es increíble. Me fascina. Obviamente le di tanto calor en algunas partes que está muy brillante. Una vez que el plástico se enfría, el plástico vuelve a ser completamente negro, tal cual era cuando era prácticamente nuevo. Queda increíble. Aprobado. Uno de esos problemas que no me esperaba con esta camioneta. Antes eran ratones, ahora hormigas. Y no son pocas. Hay hormigas por todos lados. Hay un hormiguero en la camioneta. ¡Qué bárbaro! No terminan los problemas. Lo encontré. Está aquí adentro, hay un hormiguero. Realmente no todos los días tengo problemas de hormigas en un vehículo.
Entonces la única solución que se me ocurrió es colocar veneno de hormigas, obviamente, bastante, principalmente en todos los bordes de las puertas, ya que incluso por las gomas no pude encontrar exactamente si era solamente ahí o también en otro lugar. Coloqué veneno de hormigas, para el mismo que utilizo para las casas, digamos, y cerré toda la camioneta y lo dejé toda la noche, y realmente aparentemente funcionó bastante bien. Así que, para que tengan una idea, obviamente intenté utilizar uno que supuestamente es sin olor, un veneno sin olor, pero yo creo que va a quedar bastante bien, y es simplemente ya cuestión de que ver unos días después si es que siguen apareciendo o no. Yo sigo esperando aquí en Summit Racing para poder entrar, está cerrado aún. Hoy ya me llegaron los faros para la camioneta, estoy cambiándolos, básicamente el mismo trabajo que había hecho también con la negra, como les había mencionado, y es el segundo juego que compro, que no sé si recuerdan en la negra que había hecho una modificación en el plástico porque si no quedaba torcido el faro. Bueno, hay que hacer exactamente lo mismo, que es cortar esa parte trasera ahí donde originalmente está tocando, y también tengo que hacerlo aquí. Entonces ya una vez cortado, ya puedo volver a colocar el soporte y luego el faro. Personalmente me fascina cómo quedan los faros. Faros nuevos le dan siempre una vida nueva básicamente al vehículo. Y más aún me encantan este modelo que viene con los proyectores, con las lupas que dan una luz bastante mejor. Me falta solamente ya los señaleros, el mismo señalero de LED que lo coloqué en mi otra camioneta, que mucha gente me dice que no les gusta. Compré el mismo para esta. Así que bueno, esperemos que llegue. Ahora, mientras, vamos a dar una vuelta en la Tacomita. En 2 videos anteriores había prometido que les iba a hacer escuchar el sonido de la camioneta. Que Edgar armó la camioneta y es realmente increíble. Ahora vamos a dar una vuelta, vamos a regularla un poquitito y vamos a escuchar de paso cómo suena. Porque la Chevy no hay mucho que escucharla, ya la escucharon en el video anterior, así que ahora vamos a escuchar el sonido de turbo. Esta Tacoma con el motor 2RZ era 100% original. Sí, señor. Simplemente un turbito, está con 10 libras de presión, aproximadamente 0.7, 0.8 bar, pero el sonido que hace es increíble. Creo que puedo estar así todo el día. Es realmente hermoso el sonido. Obviamente no es muy bueno para el turbo, lo sé, pero para estar manejando así todo el día, es muy lindo. Y así también, obviamente, con esas 10 libras de presión acelera bastante bien. Muy lindo trabajo, realmente. Gracias. Increíble. Y el sonido es para hacer todo el día. Y otra cosa que activamos ahora, solamente para que el dueño lo disfrute un poco más. Activamos el anti-lag de rally simplemente para hacer un poco más de ruido. Yo no sé si el sonido va a salir en el video, realmente no creo, pero en ese momento el turbo, por el anti-lag, queda cargando tanto que queda en el estado haciendo el sonido ese tan hermoso que a todo el mundo le gusta, que es básicamente el turbo haciendo surge, el turbo frenándose. No es lindo para el turbo, para nosotros es hermoso el sonido.
no siempre suelo hacer sesión de fotos de mis vehículos, pero decidí hacer una pequeña sesión de fotos que les muestro aquí. Básicamente pueden ver desde varios ángulos por fuera cómo quedó la camioneta, extremadamente presentable. Creo yo se ve bastante bien ahora con los plásticos en negro, el detalle en negro entre los vidrios, el plástico del frente pintado en blanco también. Entonces varias fotos, incluso el interior con el protector nuevo del tablero, el cobertor nuevo del tablero que es para cubrir todo lo que estaba roto. En fin, creo yo mucho más presentable de lo que lo había comprado y obviamente también bastante limpia. Así que vamos a ver después de todas estas fotos cómo podemos básicamente mostrar la camioneta y ver si alguien la quiere, ya que creo yo que se puede vender bastante bien. Es básicamente esa mi idea, venderla. ¿Por qué quiero venderla? Una camioneta es hermosa, me encanta la camioneta, pero lastimosamente esa camioneta tiene un pequeño problema cuando hablamos con respecto a performance. Consume bastante, es muy pesada y es muy pesada. No es algo muy bueno para performance. Entonces, bueno, es algo que quiero básicamente algo un poco más, con un poco más rendimiento. La Chevy, la C1500, la negra, es increíblemente liviana en comparación a esta. Entonces, ideas. Vamos a ver qué pasa. Para mostrar nomás la diferencia de la iluminación de noche, como pueden ver, no ven demasiado. Entonces, esto es el faro original, tal cual está la camioneta. Y este mismo video que estoy haciendo ahora, con el mismo teléfono, todo de la misma manera, voy a hacerlo cuando cambie el faro y coloque los buscahuellas que quiero colocar. Así que vamos a ver cómo queda eso una vez todo instalado. Y ahora ya el mismo video, pero con los faros nuevos, para que tengan una idea. En el mismo lugar, en la misma área. Obviamente no, esto es solamente la luz baja, no coloqué aún los buscahuellas que quiero colocar, los antinieblas, que ayudan muchísimo, pero creo yo que es increíble la diferencia. Recuerden, mismo teléfono, misma camioneta, mismo todo. Así que realmente me encanta. Son focos de xenón de 55 watts, 4300K. Entonces no son 100% blancos y no van para el lado azul. Tienen una leve tendencia para el lado amarillo. Me gusta. Lindo. Así es entonces como queda esta Chevy, con la pollerita de abajo que le coloqué pintado en blanco, gracias a Denny que me ayudó a pintarla, todos los faros nuevos, los señaleros nuevos, y realmente una apariencia, creo yo, bastante linda. Se atormenta. Pero no todo puede ser color de rosa. Estoy vendiendo la camioneta ahora mismo. A mí me fascina la camioneta, me encanta, pero lastimosamente la estoy vendiendo. Me ofrecieron un precio decente por ella, así que no lo voy a rechazar. La verdad que la publiqué por un precio razonable y la estoy vendiendo por el precio que estoy queriendo. Entonces, díganle chao a la Chevy C3500, que se va con su nuevo dueño, y se vienen nuevas locuras. Así que no se lo pierdan. Nos vemos la próxima. No se pierdan. Chao Chevy. Nos vemos. Bye. Thank you. Bye. ¿Y se fue?